México, con esta generación, creo que tiene que competir en el Mundial Sub-20 de Chile. Me parece que así lo va a hacer. También con Tayel Jiménez de delantero, ¿no? Un delantero que ya tiene minutos en la élite con Santos. Me parece que no hay excusa. Creo que México, con esa media cancha, mencionábamos a Obed Vargas, a Gil Mora, evidentemente a Elías Montiel, tiene para dominarle a cualquier rival de la categoría. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es 100% Fútbol. Junto a Ale Gutiérrez, Javi Sol, soy Rob Testas. Hoy arrancamos platicando de la selección mexicana que juega la fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur, Ale, con jugadores muy interesantes y con una convocatoria que ya se va acercando más a lo que Aguirre quiere en el próximo Mundial. ¿Cómo andas? Sí, Rob, Javi, la verdad es que creo que dos partidos interesantes, ¿no? Para México creo que una prueba también en cuanto a poder dar este nivel, ¿no? Que se pudiera esperar tanto de México. Recordemos que es ante Japón primero y después Corea del Sur, ¿no? Este equipo que también me parece que pueden hacer un gran papel dentro del Mundial. Pero empecemos un poquito más por los convocados, por las ausencias y por las sorpresas que también tenemos. Y creo que lo de Memo Ochoa, ¿no? La ausencia de que sigue siendo este portero, este jugador que aún no tiene equipo. Por ahí vemos también algunas sorpresas, ¿no? El regreso de Chiquete Orozco a la convocatoria. El mismo Diego Lainez, que también me parece que ha tenido un excelente torneo. Pero creo que interesante la convocatoria, Rob, y que seguramente ya se está rumorando un poquito sobre el rol que van a tener en los distintos partidos. Justamente, Ale Gutiérrez, aprovechamos para saludar a la distancia a Javi Sol, que nos escucha, y preguntarte tu opinión sobre cómo ves la convocatoria de la selección mexicana, Javi, y sobre todo la ausencia del Chino Huerta, que no está por lesión en el último partido con el Anderlecht, y las opciones que tiene el Tri, ahí lo de Diego Lainez en su regreso y también lo de Berterame. ¿Cómo andas? Ale, Rob, saludos. La verdad es que me gusta esta lista porque genera competencia. 9 meses del Mundial. Creo que el caso de Berterame es similar a Julián Quiñones. Hoy no está uno, hoy está el otro. Javier Aguirre no es la primera ocasión que llama a naturalizados, y en ese sentido pues también Berterame está justificado siendo el mejor goleador en lo que va del 2025. Me gusta lo del Chucky Lozano, que también aquí en los Estados Unidos, en San Diego, lo ha hecho muy bien. Creo que ha respondido y sabe también el peso histórico que lleva como un jugador que ha pasado por distintos procesos. Va a servir muchísimo estos duelos contra rivales asiáticos, donde curiosamente México les suele ir bien. Entiendo que es un amistoso, pero son equipos que irán al Mundial, que también buscan tener un roce en lo que será una sede mundialista, y creo que a pesar de que ya no hay un juego oficial, sí vamos a ver alta calidad y con muchísima seriedad estos partidos. Algo que me gusta, Ale, y que mencionaba Javi, es que los equipos que va a enfrentar la selección mexicana de aquí a que hacia el Mundial tienen sentido, ¿no? O sea, otras veces estábamos acostumbrados a los famosos partidos moleros, en amistosos buscando sobre todo sacar buen rédito económico, pero sí creo que esta vez la dirección deportiva del Tri se sentó y dijo, mira, ¿qué necesitamos enfrentar? ¿Qué tipo de perfiles de jugadores, de rivales nos vienen bien para probar cosas? Y en ese sentido, pues lo están haciendo bastante bien, ¿no? Con incluso rivales de CONMEBOL que enfrentaremos más adelante, ahora lo de equipos asiáticos que tienen sus cualidades también muy marcadas. Creo que se está eligiendo bien el perfil de los rivales, ¿no? Sí, que son equipos asiáticos donde también su nivel ha crecido, ¿no? Me parece que también tienen jugadores muy interesantes y que al final también se les sigue dando, digamos, este rol a los jugadores. Si bien me parece que Javier Aguirre no se casa con los mismos jugadores, les da esa oportunidad, les da, digamos, también el beneficio de la duda de volver a selección mexicana y decir, bueno, yo me quiero ganar mi lugar para el Mundial, si bien sí queda poco tiempo, pero también recordemos que, como bien dicen, ya no hay competencia oficial. Entonces, estos juegos sirven tanto para poder agrupar a esta selección mexicana y al mismo tiempo, digamos, seguir ganándose los jugadores el lugar que quieren tener, ¿no? Para el Mundial, que me parece que también es una buena selección, me parece que tenemos buenos jugadores y sobre todo que se puede hacer un gran Mundial. Sí, no, estoy de acuerdo. Javi, vamos a repasar el posible 11 de México ante Japón en el primer partido de este sábado, entendiendo que lo que se especula es que pueda dividir a los titulares en dos, ¿no? En este partido apostaríamos, por ejemplo, por ver a Santi Jiménez, que no ha tenido tanta continuidad últimamente en selección, lo de Edson ya afianzado en el Fenerbahce, Lainez en su regreso, Vega. Preguntarte también sobre cómo ves el tema de las rotaciones, el tema de seguir buscando perfiles, algunos jugadores que aún se tienen que ganar su lugar cuando queda tan poquito tiempo para la Copa del Mundo. A mí sinceramente me gustaría que México repitiera. No es como que va a cambiar algo
de México los objetivos, si el rival te estudia y sabe qué 11 tipo. Yo creo que debes de jugar con lo mejor que tienes para que se acostumbren los futbolistas a tener al lado al que potencialmente va a ser tu compañero en un mundial. Si Huescas va adelantado sobre los otros laterales derechos, pues entonces afiánzalo y repítelo. Si Mateo Chávez va a ser el suplente de Gallardo, pues entonces manda a Gallardo de titular y dale esos 20 minutos de peso a un Mateo Chávez que va a seguir en su proceso. Es decir, si ya tienes un 11 tipo, arranca con ello y haz las variantes que quieras a lo largo del juego. Pero sí hay que darle su lugar al que si hoy arrancara el Mundial, que pudiera jugar ya como titular. Al menos eso es lo que yo creo que le favorecería mucho al equipo mexicano, porque estás hablando de 14 partidos en los próximos 9 meses, incluyendo ese partido contra Portugal. Por cierto, los Simpsons lo predijeron. México contra Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca en marzo. Entonces, son rivales de mucho peso y tienes que jugar con lo mejor que tienes. No está para experimentos. ¿Tú cómo lo ves, Ale? Pues a mí me gusta, o sea, yo creo que difiere un poquito más porque si bien no me gusta tampoco las rotaciones, eso sí, porque creo que siempre el tener un inicial, un 11 ya más sólido, eso te da a tener obviamente un camino a lo mejor un poco, no más fácil, pero sí ya identificado, ¿no? Pero creo que todavía estamos a tiempo de ver cómo es que pueden funcionar las rotaciones incluso ya estando en una Copa del Mundo, porque sí, o sea, tienes tu 11 titular, pero también ves qué funciones te pueden generar ciertos jugadores y en base a eso, bueno, ahora sí, tener ya más claro el panorama en cuanto a lo que puedes pues hacer ya en la mera competición. Entonces, creo que por ahora sí siento que está muy bien lo de las rotaciones, pero ya más adelante me parece que sí ya debería tener un poco el 11 más fijo. De acuerdo. Esto es lo que podía plantear Javier Aguirre ante Corea del Sur, también con la presencia de varios jóvenes. Lo de Juanjo Purata, que, bueno, no lo teníamos en el radar, pero está ofreciendo buen nivel en Tigres. Luego lo de Piojo, Chucky Lozano, que lleva 15 goles producidos en MLS. Raúl, que sigue en la Premier. Javi, el tema de la portería, y ahora también escuchamos la opinión de nuestra experta en materia de Ale Gutiérrez. Prácticamente Javier Aguirre da a entender que si Ochoa no encuentra un equipo de aquí a que sea la siguiente convocatoria, no va a estar en selección mexicana. Pero, ¿todavía tiene opciones Memo Ochoa o ya ves muy definido lo de Malagón? ¿Qué opiniones tienes de Tala Rangel? Ya lo hemos platicado, pero creo que sigue sin definirse el tema de la portería rumbo al Mundial. No, yo creo que hoy es Malagón, es el uno, es el que le está dando la continuidad, lo demostró en la pasada Copa Oro. Ahora lo de Memo Ochoa, mucho se ha hablado que podría tener un acercamiento para venir al fútbol mexicano, cosa que lo acerca al Mundial porque es una vitrina directa, más allá de estar en un equipo como Querétaro que no tiene aspiraciones de buscar el título, pero que sí podría ser muy exigido y entonces podríamos ver un Memo Ochoa constante en la conversación. Yo no descarto evidentemente que Memo se pueda meter y tiene lógica que no lo llamen si por ahora no tiene equipo, ¿no? Entonces ojalá que Malagón repita como titular los 2 partidos y que tanto Carlos Moreno como el Tala Rangel sigan en sus clubes ganándose su convocatoria, porque ahí es donde te tienes que convocatoria, pues que llamen a los que estén en mejor nivel y obviamente aprovechar esa vitrina de selección. Es que lo del Tala Rangel creo que tiene las cualidades, tiene las condiciones, Ale, pero en selección no ha terminado de marcar diferencias. ¿A ti te convence Malagón? Fíjate que en los 2 anteriores torneos con América no fue el mejor nivel para Malagón y creo que eso sí está más que obvio, ¿no? Sí. Pero me parece que ha ido de menos a más ya en este nuevo torneo. Creo que en selección siempre ha respondido de muy buena manera. Es el que se ha ganado la confianza de Aguirre y de, digamos, también de la afición, porque al final creo que también eso es muy importante. Y lo ha hecho muy bien. Lo del Tala es verdad. Creo que es muy buen arquero, pero no ha tenido tampoco la suerte, porque también muchas veces es de la suerte, sí, ¿no? De esos partidos que pueden ser trágicos, que te pueden meter muchos goles, y él ha tenido esa mala suerte. Lo de el portero de Pachuca también me parece que es un gran arquero, pero sin embargo es el que tiene menos experiencia, digamos, en esta cuestión, y me parece que ahí sí lo de Malagón pues sí está siendo superior a los otros 2. Sí, creo que se ha afianzado más que el resto, aunque yo no descarto todavía a Memo Ochoa. Ese puesto tienen que quitárselo al mejor guardameta en la historia de nuestro país, al menos como lo ha demostrado en mundiales. Este es el repaso a la selección mexicana, pero hay que hablar también de los jugadores que vienen en la Sub-20. Vamos a hablar sobre ese Mundial Sub-20 de Chile que arranca este mes ya de septiembre. Vamos a un breve corte y volvemos. Estamos de regreso en 100% Fútbol y toca poner el foco en el Mundial Sub-20 de Chile, donde México tiene quizás, Ale Gutiérrez, la mejor generación de su historia en cuanto a talentos jóvenes, pero se enfrenta a un grupo durísimo donde tendrá que trabajar muy bien para estar en la siguiente ronda.
Sí y sí. Creo que es una de las mejores generaciones de esta sub-20 y también creo que tiene digamos, un grupo totalmente complicado, pero que me parece que es la gran prueba de este México. Creo que pasando de fase de grupos realmente ya es cuando te puedes dar cuenta hasta dónde puede llegar esta generación sub-20 con un Elías Montiel, un Obed Vargas que también la está rompiendo en la MLS, que me parece también extraordinario. Bueno, lo de Gil Mora, que lo hemos hablado 1000 veces. Creo que es una gran generación que puede hacer historia. Recordamos también aquel tercer lugar en Colombia, ¿no? De esa sub-20 que me parece que fue lo mejor que ha dado en esta categoría y que, bueno, ahora tienen una gran oportunidad de hacerlo con este equipo y creo que lo puede lograr, Rob. Yo la verdad tengo mucha fe y muchas esperanzas de que sí se gane algo importante. Queremos escuchar también tu opinión, Javi Sol, sobre el equipo de Eduardo Arce. ¿Le ves chance de estar en la segunda ronda al menos? Sí, la verdad es que tiene un equipo con mucho talento. El tema es el cruce, ¿no? Porque enfrentan el grupo a potencias que también trabajan muy bien con juveniles. Hablamos de España, de Brasil y de Marruecos, que Brasil y España evidentemente ya se han convertido en esas fuerzas que siempre tienen jóvenes destacados que viven el proceso. Y Marruecos, bueno, lo vivió en los Olímpicos, lo vivió en el Mundial. Creo que el talento está de sobra, ¿no? Y eso va a ser un gran reto para México, que esté en deuda, porque en la anterior edición, que recordarán ustedes, tuvo esta polémica de que no se generó en la India, que se terminó haciendo en Argentina. México no clasifica. En un premundial en Guatemala, México queda fuera de manera increíble, subestimando a los rivales. Y en el mundial anterior en Polonia, también recuerdo que México se queda en fase de grupos. Ahí estaban Lainez, Macías, otros jugadores. Entonces hay una deuda importante en esta categoría, porque si hacemos el balance de la sub-17, que ha sido 2 veces campeona del mundo, y la olímpica, que ganó una medalla de oro y una de bronce, la categoría que está en medio, donde falta ganar ese título, pues es precisamente en esta sub-20. Sí, ahí están los últimos resultados. Como bien mencionabas, grupos en 2019, cuartos de final en Corea, grupos también en Nueva Zelanda y aquel tercer lugar en Colombia 2011 que mencionabas, Ale. Pero justamente aquí creo que es donde se definen las carreras de los jugadores, ¿no? En la sub-17 sí hay algunos que obviamente ya son talentos generacionales, pero muchos no llegan a la élite. Y aquí en la sub-20, la mayoría de los convocados de las potencias ya son jugadores titulares indiscutibles en sus selecciones. Entonces, este es el repaso a las grandes figuras de cada una de las mejores actuaciones. Fue lo de Néstor Araujo, el Chatón, el Cubo Torres y Ulises Dávila en el tercer lugar de 2011. Lo de Edson, Alan Cervantes, Antuna y el Mudo Aguirre en este Mundial del 2017. Y lo de ahora creo que es incluso mejor. Sí, mucho mejor. Y de hecho lo veíamos, ¿no? Con algunos jugadores destacados en esas, digamos, generaciones y que muchos de ellos, bueno, también debutaron, se mantuvieron un poco, digamos, en primera división. Y ya digo, las historias totalmente distintas, ¿no? De algunos, pero me parece que la ventaja de esta nueva generación para este mundial es que ya tienen esta parte de que ya están fogueados los jugadores. Me parece que a pesar de que son, digamos, pues sí, chicos, ¿no? De menores de 20 años, al final creo que tienen ya esta madurez, ese trabajo, porque también hay que destacarlo del trabajo ya en los clubes que se enfocan un poquito más en esta cuestión de poder debutar jóvenes y sobre todo no solo de debutarlos, sino de mantenerlos. Y creo que esa parte es lo que le ha servido y que le va a servir a esta generación porque no va a desconocer para nada, digamos, ese panorama, ¿no? Esa cuestión de un mundial y que, bueno, creo que muchos de ellos sí pueden sacar la casta para este mundial y sobre todo porque forman ya también una columna vertebral muy importante. Ya hemos hablado muchísimo de Gilberto Mora, Javi, pero creo que sí marca la diferencia tener un prospecto de crack mundial a tener un puñado de buenos jugadores. O sea, sí es un jugador que te puede cambiar la realidad. Y por otro lado, Javi, también hablar de las ausencias de Fano Carrillo, que se fue al fútbol de Holanda a la segunda división y no lo prestaron. Y también de Heriberto Jurado, que a mí, al menos desde hace unos años, antes del surgimiento de Gil Mora, era el que más me ilusionaba. Hoy no juega con el Cercle Bruges y parece que su regreso es inminente para diciembre. La cantera de Santos tiene un físico muy prometedor, llegando precisamente al Feyenoord y tendrá que seguir un proceso. Eso no es negativo, él va a seguir establecido en Europa, pero sí lo malo es que no lo veamos en esta competición, como sí lo hizo en su categoría sub-17. Lo de Heriberto Jurado, que fue un caso de esos atípicos de futbolistas que se debutaban a los 16 años, pasó lo mismo con Gil Mora, que lo ha aprovechado y que incluso ya también con selección mayor está considerado. Y lo de Obed Vargas, que tal vez ahora volvió a saltar su nombre mucho a la fama por todo lo que pasó en la final de la Leagues Cup, pero cuando uno analiza, este chico Obed Vargas nació en Alaska, sus padres de Michoacán, y él fue uno de los debuts más jóvenes en la historia de la MLS a los 15 años. Entonces, un poco lo que decían ya ustedes en el segmento,
esta generación no solamente son jugadores que tengan nombres destacados o highlights, son jugadores que ya tienen más de 30, 40 partidos de primera división, algunos de ellos incluso ya cercanos a los 70, y eso te habla de madurez, eso te habla de temple. Los chicos de Pachuca, Alexei Domínguez, Elías Montiel, que jugaron contra el Real Madrid en diciembre pasado, una final de una Copa Intercontinental, que jugaron un Mundial de Clubes. Entonces, por fin México entendió que había que adelantar ya un poquito los procesos y no considerar joven al de 23. Exacto, creo que esa es la importancia de esta generación, ¿no, Ale? Y de una vez por todas, o sea, darle responsabilidades a Eduardo Arce porque no es justificación el grupo difícil que le toca, ¿no? México, con esta generación, creo que tiene que competir en el Mundial Sub-20 de Chile. Me parece que así lo va a hacer. También con Tayel Jiménez de delantero, ¿no? Un delantero que ya tiene minutos en la élite con Santos. Me parece que no hay excusa. Creo que México, con esa media cancha, mencionábamos a Obed Vargas, a Gil Mora, evidentemente a Elías Montiel, tiene para dominarle a cualquier rival de la categoría. Es que yo creo que tienen para literalmente ganar la Copa, Rob. Yo sí lo creo por el tipo de jugadores que tiene. Y es que también sabes cuál es una de las ventajas o de estas cuestiones de los jugadores que estén jugando un mundial, es que muchos ojos van a estar encima de ellos. Los scouts. Va a haber muchos visores, va a haber también, y a lo mejor no es tanto como esa presión, sino simplemente es una oportunidad, una gran oportunidad para que también sea un salto para poder llegar a un equipo europeo incluso. Y creo que esa parte también es muy importante para ellos, porque tienen la obligación, sí, de competir y de incluso disputar y ganar ese mundial, y al mismo tiempo la oportunidad de un crecimiento futbolístico muy grande. Sí, demostrarse. Javi Sol, tenemos el talento, tenemos la trayectoria en categorías menores. ¿México a qué aspira en este Mundial Sub-20? Bueno, aspira a eso, a avanzar de grupo. Sería un golpe anímico importante para el grupo. Creo que la mentalidad de lo que han hecho otras generaciones suma al momento de encarar estos torneos. Creo que hay historias de sobra. Un México campeón del mundo sub-17 contra Brasil, contra Uruguay. Un México que ha sabido abrirse camino, y yo los veo sólidos. Y además con la gran motivación de que si lo hacen bien, aprovecharía Javier Aguirre llamar a varios de ellos para el Mundial. Entonces, imagínate si eso no es un plus para los tres ya señalados del medio campo: Obed, tanto Elías Montiel como Gil Mora, pero cualquiera de los otros. Por ahí puede haber una sorpresa, y por qué no, si el guardameta lo hace bien y hoy no lo tenemos en el radar, pues ya tienes un portero del futuro que puede sumar. Entonces hay que maravillarnos en este Mundial, hay que darles la responsabilidad, y está a la vuelta de la esquina para disfrutarlo ahora ya en estos próximos días. Dale, predicción rápidamente. Yo creo que sí llegan a semifinales del Mundial. Yo creo que deben igualar al menos el tercer lugar de Colombia 2011. Vamos a un corte y regresamos para hablar de fútbol femenil.